Hola, nosotros somos un grupo de laboratorio de electrónica y el tema que vamos a hablar son de características de los rectificadores y de los filtros, y las características de los transistores, circuitos de polarización, amplificadores monoetapa. Nuestros integrantes son Marqués Ceballos, Richard Jagner, Ortega Luis, Rochave Felipe y Aguilar Moreira Varo. La siguiente, mi compañero. Ya, lo que son los diodos rectificadores. Como vemos las características generales. El diodo rectificador es uno de los mecanismos de la familia de diodos más sencillo. El nombre de diodo deriva de sus aplicaciones, la cual recibe de separar ciclo positivo a una señal de corriente alterna. Es decir, es un diodo que convierte la corriente alterna a directa. La construcción de ese diodo rectificador está basada en una unión PN, siendo su principal aplicación de rectificadores. Este tipo de diodo normalmente es de silicio, soportan elevadas temperaturas hasta 200 grados centígrados. En una unión, siendo su resistencia muy baja y la corriente de tensión inversa muy pequeña. Tenemos su simbología, como ya sabemos, que si en dirección hacia la derecha conduce y hacia la izquierda no conduce. Su respectivo ánodo y cátodo. Progresión directa es cuando la corriente circula por el diodo, sigue una ruta de la flecha, o sea del diodo, y el ánodo hacia el cátodo. En este caso de corriente atraviesa una de mucha facilidad el diodo, comportándose y de prácticamente corto a un circuito. La progresión inversa es cuando la corriente del diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha. Es lo contrario de lo que es la directa y comportándose prácticamente como un circuito abierto. Bueno, ahora vamos a hablar de los condensadores. Los condensadores son un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en un momento adecuado. Está compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a una tensión. Bueno, ahora referente a los capacitores tenemos que hay de dos tipos, los electrolíticos y los cerámicos. Vamos a hablar de los capacitores electrolíticos, que son componentes pasivos de dos terminales. Se clasifican en función del material dieléctrico y su forma. Pueden ser de papel, de plástico o cerámico. Electrolítico, de mica, de tántalo, de vidrio, de poliéster. Los de poliéster son los más utilizados. Ahora tenemos lo que son los capacitores cerámicos. Tenemos que estos condensadores son buenos aislantes térmicos y eléctricos. El proceso de fabricación consiste básicamente en la metalización de las dos caras del material cerámico. Bueno, vamos a hablar de lo que es la polarización. La polarización correcta se indica en la envoltura del condensador, con una franja indicando el signo negativo y una flecha indicando el terminal que debe conectarse al potencial menor, o sea, el terminal negativo. También el terminal negativo es más corto que el positivo. Esto es importante porque una conexión con voltaje invertido de más de 1.5 voltios puede destruir la capa central del material dieléctrico por una reacción de reducción electroquímica. O sea, es decir, si se coloca inversamente puede llegar a explotar. La polarización en los condensadores cerámicos no existe porque ese tipo de condensador no tiene polaridad. Transistores. Los transistores son dispositivos de estado sólido. En cierto modo son similares a los diodos, pero un transistor es más complejo y tiene un mayor número de aplicaciones. Como ustedes saben, un transistor tiene tres componentes y está constituido de material semiconductores. El número de fabricación es similar a lo usado en la construcción de tipo NP. Existen dos tipos de transistores identificados como los NPN y los PNP. La polarización fija de estos transistores es la polarización o circuito más inestable de los tres, porque el punto de reposo varía con el beta, la ganancia del transistor, y con la temperatura. La polarización
colector base. Esta polarización es más estable que la anterior, pero tiene una realimentación, es decir, toma tensión de salida a través de la resistencia que está cerca de la base y la vuelve a ingresar obviamente por la base. Esto produce una interferencia en audio del amplificador. La autopolarización. Este circuito es el más utilizado entre los tres. El punto de reposo apenas depende del beta, como quiera, de la ganancia del transistor, por eso es más estable si podemos cambiarlo. Para que el punto de reposo no varíe, debe hacer que R1 sea 10 veces más, o sea 10 veces mayor a R2, y se coloca una resistencia en el emisor, una RE. Los amplificadores monoetapa. Un amplificador es un sistema que aumenta una potencia o una señal. La señal proviene de una fuente, pasa por el amplificador, este lo aumenta y así va hacia la carga. La relación entre la tensión y la corriente es de la entrada del amplificador. Eso depende de la, como quiera, la resistencia interna es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Muchas gracias.